Hola, quería empezar esta charla con una frase, un meme que Daniel Dennett recoge de un filósofo sueco llamado Bo Dalbom y que dice, en inglés lo leo: "You can't do much carpentry with your bare hands and you can't do much thinking with your bare brain". No se puede hacer mucha carpintería con las manos vacías, con las manos desnudas, sin herramientas. No se puede hacer, no se puede hacer mucho pensamiento, no se puede pensar mucho con el cerebro desnudo, sin herramientas. Por supuesto que Dennett se refiere aquí a dos cosas: a los andamiajes externos que constituyen la mente y que tanto él como otros filósofos trabajaron, pero también a las distintas eh, infecciones culturales, memes como ese mismo que él está generando, que de alguna manera eh, nos permiten pensar aquellas herramientas culturales o herramientas de distinta índole que habitan nuestro cerebro, que nos infectan y nos dan maneras de pensar. La, digo, para ir al grano, la inteligencia artificial actual, los programas estos que de alguna manera nos producen tantas discusiones y tanta incertidumbre o por lo menos eh, preguntas, son básicamente formas externalizadas de pensar, entidades cognitivas no humanas, si se quiere también, o entidades cognitivas que funcionan en conjunto y en vínculo, a veces antagónico y a veces solidario, con el pensamiento humano. Ahora, ¿qué traen de novedad estas formas y de dónde viene esta cuestión? La idea de inteligencia artificial va a surgir también con Alan Turing, quizá quien constituye la idea de computación misma, que quizás revisemos un poco para poder entender de qué estamos hablando. En el año 50 él va a plantear un trabajo que se llama Computer Machinery and Intelligence, donde eh, va a plantear la posibilidad de que estas máquinas que él mismo había definido en términos de lo programable y lo efectivo, puedan realmente ser consideradas como con un pensamiento propio. Plantea algunos desafíos, como que puedan engañar a un observador humano de que son humanos, o la idea de que jueguen al ajedrez. Una de ellas, por lo menos, no solo se satisfizo con creces, sino que también se extendió a otros juegos más complejos, como el Go hace poco, mientras que la otra eh, estaría por verse si se consigue hacer y cuál es el interés de que ocurra también, ¿no? Algo que para nada está, eh, para nada garantiza que poder engañar a un humano usando el lenguaje humano es algo muy interesante. Sobre todo porque al revés se vuelve también poco, ¿no? Al revés no es casi posible eso, ¿no? Un humano engañar un programa, que uno es un programa, no el tetún inverso, que es el captcha, ¿no? Es decir, mostrar que no soy un robot, sino al contrario, tratar de engañar a un robot de que soy otro, no tiene ninguna gracia, ¿no? Simplemente el programa, algún programa, preguntaría cuál es el millonésimo dígito de la representación decimal de pi, y si no lo respondo en menos de un milisegundo, obviamente no soy una máquina. Es decir, es bastante injusto el test. Bueno, pero sin embargo, el test de Turing, el test de poder engañar, es una de las posibilidades de ser inteligente una máquina. Yo creo que la verdad que la máquina es inteligente o no, como decía Dijkstra, es una pregunta tonta. Dice Dijkstra, uno de los filósofos que da título a esta charla, filósofo no, perdón, computólogos, filósofo a pesar suyo. Tiene muchas reflexiones muy interesantes sobre computación. Fue uno de los informáticos más prolíficos. Y él decía: preguntarse si una computadora puede pensar me parece tan irrelevante como preguntarse si un submarino puede nadar. Es decir, los submarinos hacen mejores cosas que nadar. Las computadoras hacen mejores cosas que pensar. Esa antropomorfización, de alguna manera innecesaria e indebida, es más una limitante que un desafío interesante. Por supuesto, uno diría, bueno, pero si las computadoras no han podido imitar el cerebro humano. No, aún no, definitivamente. Y creo que puedan o no puedan imitarlo, vuelve a ser una pregunta irrelevante y tiene que ver más con una imagen autopercibida de muchos humanos de lo maravilloso que es ese cerebro, en lugar de un análisis más claro y más preciso acerca
de los roles o las posibilidades que la cognición mecanizada o la cognición programable, digámoslo así, para poner el énfasis en otro lado, puede tener. Ahora bien, lo paradójico de la situación, una de las tantas paradojas que articulan la historia de la computación y de la inteligencia artificial, es que los avances de los últimos 20 años, digamos, casi con el cambio de siglo, los grandes avances de lo que se llama inteligencia artificial y esta noción de machine learning, de aprendizaje maquínico, ya propuesta y prevista por Turing en el artículo del 50 y en otros trabajos de la época, tiene una novedad importante que es justamente algo que parecería contradecir el dictum de Dijkstra, de que no es muy interesante imitar el cerebro humano, ya que justamente lo que se consigue es, a partir de una imitación o de una inspiración en el funcionamiento del cerebro, en particular el funcionamiento para el cálculo de la visión, es decir, más bien percepción que inteligencia es lo que estuvo más presente o lo que más inspiró los trabajos del machine learning, y en algoritmos, en métodos de aprendizaje, es decir, entrenamiento usando gran cantidades masivas de datos de distintas redes, inspiradas en el funcionamiento del cerebro, pero no imitándolo. Esas redes, esos algoritmos de aprendizaje, de backpropagation, de convolution, distintos tipos de algoritmos que permiten efectivamente ir transformando esa red, es decir, construyendo un programa. Hay un proto o metaprograma previo que es la arquitectura de la red, algoritmos de entrenamiento que a partir de datos positivos y negativos construyen nuevos clasificadores, básicamente, es decir, que a partir de reconocer todo esto como positivos y todo esto como negativos, la red cambia sus pesos y es capaz después de reconocer y clasificar con el mismo criterio esos datos nuevos que ingresan, ¿no? Datos nuevos que ingresan. Lo interesante de esto es que ese criterio, en principio, no es explícito, no está dado, ni siquiera tiene por qué ser humano. Son criterios, las redes descubren en irregularidades en esos datos que seguramente son inaccesibles a el tiempo y la percepción humana. Es decir, extienden de una manera novedosa lo que se puede conocer en términos, lo que se puede aprender de datos que entrenan esas redes. Y a partir de eso son capaces de producir comportamientos, porque no solo después clasifican, se pueden invertir, se puede generar, pueden hacer muchas cosas más, pero en principio son grandes clasificadores que pueden determinar cuáles son los buenos o malos ejemplos de algo. Por ejemplo, reconocimientos faciales, ¿no? En base a casos positivos y casos negativos, pueden reconocer con precisión una cara de una persona. Y la gracia también es que la pueden reconocer en distintas situaciones, algo que era muy difícil de hacer en otro momento, o reconociendo posiciones de un partido de Go, por ejemplo, reconociendo buenas posiciones y malas posiciones. Por supuesto que es mucho más sofisticado el programa, pueden ir construyendo un jugador de Go que elige las mejores posiciones y por lo tanto puede ganarle a Lee Sedol y a Keye, o algo así, los campeones de Go actuales, y no solo eso, sino también descubrir estrategias de juego que habían permanecido ajenas a los jugadores humanos hasta ahora. Por supuesto que eso lo consigue a partir de una cantidad de partidos jugados que en términos de humanos excedería ya lo jugado por toda la humanidad en toda la historia. Por supuesto se jugó a otras velocidades, ¿no? Esta idea de aprendizaje maquínico, que es básicamente un estilo nuevo de programación, donde lo que se gana es muchísimo, se gana que uno puede resolver una cantidad de problemas que no sabía cómo resolver, pero a la vez lo que se pierde o lo que no está resuelto es que justamente uno lo resuelve y no sabe cómo lo resuelve. Y esa opacidad, esa caja negra que queda con el programa construido, el programa como salida del entrenamiento, hace que las justificaciones o las integraciones de esos sistemas a otros sistemas más complejos
es algo muy difícil y a la vez que no se pueda justificar por qué se clasifica determinada cosa. Esa imposibilidad de justificar con esta tecnología, imposibilidad constitutiva de tecnología, es decir, si bien hay gente intentando hacer ingeniería inversa y poder reconstruir las justificaciones, está siendo todavía un territorio muy difícil de explorar y es posible que esta tecnología no pueda hacer eso. Que lo llamado deep learning, deep por la cantidad de capas que tienen esas neuronas, no tenga otra forma no tenga forma de ser decodificada su manera de procesar o sus justificaciones de por qué clasifica a, a una determinada persona como aceptable o no para un crédito. Digo, como se puede ver, el tipo de aplicaciones que este tipo de sistemas pueden tener es complejo en términos sociales y en términos éticos, ¿no? Por lo menos, y políticos. Pero la efectividad que están teniendo nos devuelve una imagen del humano también un poco difícil, es decir, meras correlaciones estadísticas, que es lo que estos sistemas calculan, ni siquiera causalidades, correlaciones. Establecen correlaciones entre distintos patrones, muchas veces esos patrones ni siquiera son visibles como tales, y uno dice, ¿por qué no puedo destripar el programa y ver qué hay adentro? Bueno, porque la forma de representar también está distribuida en los distintos pesos de una red, es decir, no hay una representación que se pueda ver, tocar ahí. Algo así como suele pasar también con los humanos, ¿no? Tampoco sabemos por qué decidimos o cómo funciona, cómo se representan las distintas imágenes, ideas, pensamientos o hasta los distintos procedimientos en nuestra mente. Y eso plantea desafíos increíbles, ¿no? al presente. Por un lado, la pregunta acerca de todo lo que estos sistemas no han podido hacer, ¿no? Por ejemplo, muchos autores del último año, últimos 2 años, dicen, bueno, es muy posible que, por ejemplo, un auto que maneje solo, los autos, los self-driving cars, no va a andar, digamos, con esta tecnología, va a andar con otras posiblemente. ¿Por qué? Justamente por esta dificultad de integración entre redes de aprendizaje específicas y el resto de los sistemas que permiten vivir en el mundo o actuar en el mundo. Los humanos tienen algo bueno que es esta capacidad eh, probablemente falible y fallida y también una capacidad, digamos, limitada, pero de integrar distintos niveles de registro que no tienen ninguna integración muy clara. O sea, el mundo se registra en muchas formas diferentes y de alguna manera los humanos aprenden a moverse en ese mundo y a sacar algo de un registro perceptivo visual, un registro auditivo, un registro cinético, poder más o menos hacer una síntesis y vivir en el mundo. Estos sistemas no parecen poder hacerlo y la tecnología actual no parece fácil poder integrarlos porque justamente las posibles interacciones entre subsistemas es lo que no está siendo fácil de establecer. Por otro lado, digamos, hay una idea que para mí es importante tener en cuenta y es que algo que Turing muestra y que siempre se olvida es que las máquinas programables tienen programas y datos, hardware, programas, datos, son de alguna manera fluidamente intercambiables casi, pero hay una fluidez entre todo. Es decir, hay cosas que están en el hardware, en una computadora y en otra en software. Los programas siempre son datos, datos para un compilador, para un intérprete, o también datos de salida de una red, de un entrenamiento, una red neuronal. Lo que sale es un programa. Es decir, programas y datos comparten ontología y no hay ninguna diferencia sustancial. Esto hace que la idea de procesamiento y la idea de percepción de un dato determinado van de la mano, quiero decir. Entonces, esa noción hace que yo crea que el aprendizaje por datos está en su infancia, en su preescolar, digamos, todavía, porque todavía lo que sucede son datos humanamente producidos en muchos casos, a veces son sintéticos y no humanamente producidos, pero de alguna manera lo que hacen esos sistemas es imitar, para bien y para mal, el aprendizaje humano, es decir, aprender a partir de muchos datos,
a comportarse de manera de poder clasificarlos de igual manera. Pero esos datos podrían ser programas también, es decir, datos mucho más sofisticados y complejos que un metaprograma, o que un programa, bueno, que también es un programa es un metaprograma, así como un metadato es un dato, podrían procesarlos y obtener resultados muchísimo más sofisticados. Es decir, solo habrá mejores logros en términos de la llamada inteligencia artificial a partir de este tipo de trabajo a futuro, creo. De todos modos, tenemos suficiente para pensar con lo que hay hoy, con esta tecnología, y hace falta por ahí también, me parece, hacer algunas distinciones elementales. Primera distinción que quería hacer es entre las potencialidades de los algoritmos y las potencialidades de una tecnología específica, que a veces en muchas discusiones en los ámbitos de las humanidades o de la filosofía se confunden todo el tiempo, ¿no? Es decir, parecería que ciertas categorías o ciertas propiedades de los sistemas de machine learning, estos asociados a aparte formas de aprendizaje específicas, son la única posibilidad de los algoritmos. Eso es falaz, los algoritmos son más complejos que el mundo, es decir, hay más algoritmos que átomos del universo, hay infinitos algoritmos en particular posibles, y tienen comportamientos completamente disímiles, es decir, podría haber algoritmos que hagan cosas muy, muy diferentes. En ese sentido es que la idea de que los algoritmos automatizan el pensamiento tiene que ver con un momento tecnológico específico que no tiene por qué ser la forma, y también con que las máquinas, el vínculo con esos algoritmos no tiene por qué ser el vínculo de un vínculo espurio o sometido de parte de los humanos o antagónico. De hecho, son herramientas que muchos programadores pueden usar y vincularse de manera muy creativa con esas herramientas, pero por supuesto que habrá programas más o menos adecuados para ese vínculo y programas estilo caja negra como muchos de los de Machine Learning, cuya forma de existencia los vuelve particularmente alienantes para los usuarios, ¿no? Es decir, no se trata de programas sí, programas no, machine learning sí o no, sino de cajas negras sí o cajas negras no, y de si la extensión cognitiva que producen es una extensión del estilo, como dice Dennett en uno de sus libros, Paul Dennett, no es lo mismo el estilo topadora para aumentar la fuerza que el estilo gimnasio, es decir, una cosa es un aprendizaje donde la fuerza propia, en base a andamiajes externos, se desarrolla, y otra es simplemente se usa un artefacto y uno puede seguir siendo alguien sin ninguna fuerza propia. Más allá de los límites de la metáfora esa, creo que también con estos algoritmos, el tipo de vínculo que se establece es esencial. Hay vínculos alienantes, una gran mayoría asociados a un estadio particular del capitalismo y a un estadio de la tecnología también, y por supuesto eso requiere una línea política de pensamiento, sobre todo en este momento tan crítico en el cual las tecnologías de la información están siendo la mediación que constituye la posibilidad de pensar inclusive, y las grandes corporaciones de datos están con una agenda intensa de seguir ganando espacio en este tiempo, y lo están haciendo. Entonces hay una disputa importante, una disputa acerca de una disputa política. Pero por supuesto también hay una resistencia, una mala palabra, hay un trabajo, por otro lado, por el software libre, por distintas formas de apropiación y de creación técnica. A veces la resistencia suena demasiado a impotencia, ¿no? Yo creo que hay una potencia política también de vincularse y de construir acoplamientos humanos algorítmicos que realmente sean emancipatorios en términos políticos y en términos antropológicos inclusive, ¿no? Me parece que hay que desplazar la pregunta a quiénes son estos nuevos humanos o qué son estos nuevos humanos que estamos diviniendo, ¿no? Que siempre la humanidad estuvo constituida por andamiajes externos y sobre todo por
formas exteriorizadas de la memoria, ¿no? Sin embargo, uno parece olvidarlo cuando esas formas de la memoria o esos andamiajes cobran una agencia de una complejidad que, digámoslo, supera en gran parte ya la complejidad humana. Es decir, así como quizás Westworld, la serie esta, marca muy bien, ¿no? Cuando describe los robots o las entidades artificiales creadas como mucho más complejas que digamos, el cálculo de las características humanas y de los loops, de los bucles en que cada humano está metido, eh, aparece esta imagen que las correlaciones son capaces de producir en nosotros y mostrar una humanidad bastante más predecible y bastante más, digamos, bastante más simple de lo que a veces querríamos creer, ¿no? Pero eso, a la vez, eso puede verse de vuelta con varios signos, ¿no? Un signo puede ser justamente el de antagonismo con estas entidades y de, en algún sentido, de distress, me sale en inglés, no me sale en castellano, de sentirse agobiado por el rol del humano y dónde queda el humano, etcétera, etcétera. Pienso, por ejemplo, en un trabajo interesante, pero me parece altamente sesgado, el nooscopio que plantean Pasquinelli y Bladan, eh, cuando en realidad otra forma de pensar es que justamente esa dificultad de los humanos para, por ejemplo, transformar sus propios ciclos, sus propios bucles, sus propias repeticiones, va por este lado, es decir, por un mejor acoplamiento y una mejor vínculo tecnológico con la tecnología de la información, es decir, este cambio de signo y cambio de análisis, ¿no? Pongo un ejemplo de alguna reflexión personal que tiene que ver con esto. Yo lo llamé The Semantic Harassment, el acoso semántico, ¿no? Cuando, por ejemplo, John, ay, se me borró el nombre, miren lo mal que estamos. ¿Cómo se llama el muchacho este de la semántica? John Searle, gracias, no me salía. John Searle plantea que las máquinas nunca podrán pensar a priori, es decir, no hay ninguna posibilidad de que cambie de idea porque se vuelve inexpugnable su posición, porque las máquinas no tienen semántica, ¿no? Y los humanos tenemos semántica. Así, somos semánticos. Semántica como un verbo, como un adjetivo intransitivo que se aplica ser o no ser semántico. Prefiero pensar como Rapoport que la semántica es un vínculo relacional entre distintos sistemas simbólicos, ¿no? Pero más allá de eso, o como dice Dennett, de vuelta, que la semántica o los datos semánticos son diseños que vale la pena copiar o robar, ¿no? En términos evolutivos, tanto evolución darwiniana como evolución por diseño, ¿no? Esos diseños que vale la pena copiar, eso es la semántica, ¿no? A mí me parece además que no se trata de que las máquinas no tienen semántica, sino que no la necesitan. Es decir, yo creo que la semántica en los humanos es un sustituto evolutivo, digamos, un reemplazo, una heurística estratégica de poder resolver con nuestras pobres capacidades computacionales lo que las máquinas pueden resolver agotando el cálculo sintáctico, que es mucho más preciso y por lo tanto tiene resultados mucho más confiables. Mientras que nosotros no nos queda otra que, nosotros o la humanidad en general no le queda otra que usar esos cortocircuitos, esos atajos, ¿no? para poder pensar. Es decir, de vuelta en la misma clave que Dijkstra planteaba, las computadoras pueden ser algo mucho mejor. De lo que se trata en nuestro caso es de poder sacar lo mejor de cada mundo y poder establecer esos vínculos cognitivos e indeterminados con las computadoras, ¿no? Pienso otra idea también parecida con eso, ¿no? Cuando se habla de las computadoras, parecería haber una idea de automatismo y de reducción de la libertad humana, cuando en realidad no hay nada de eso, sino todo lo contrario, creería yo. Otra de las ideas antipáticas entonces es esta que
Se habla, por ejemplo, de que las computadoras no tienen libre albedrío, que hacen solo lo que están programadas para hacer. Claro, por ejemplo, pueden estar programadas para tomar cualquier programa que les parezca en el mundo y ejecutarlo de manera precisa aparte, es decir, transformarse en otro, en otra. ¿No? Cuando Terminator se transforma en el Terminator bueno, es decir, se lo hackea, pero es simplemente que le cambió el programa, tan elemental como eso, es decir, un cambiecito que permite que cambie completamente esa persona. Para un humano eso es mucho más difícil de hacer. Y en ese sentido, también pensar que no hace falta, hay una especie como de agobio o de sentirse encerrado por el determinismo del mundo, cuando en realidad el azar mismo tampoco garantiza nada, ¿no? No solo que el azar no se resuelve, un tiro de dados no lo suspende, pero tampoco que el tiro de dados garantice ninguna libertad, ¿no? Simplemente es cómo reconstruir la idea de libertad en un mundo determinista. Y bueno, Turing da la idea precisa para eso. Las máquinas de Turing son completamente deterministas, además abstractas, es decir, ni siquiera tiene que ver con que pueda haber fallas físicas. Y sin embargo, Turing va a mostrar a partir del halting problem y de una serie de teoremas que esas máquinas precisas, con un comportamiento dado, conociéndolas por completo y conociendo sus datos, son demostradamente impredecibles, ¿no? Aunque parezca raro de verlo así. Es decir, no se sabe siquiera si van a terminar de ejecutar o no. No se puede demostrar eso, se puede saber que es indemostrable. Eso significa, volviendo a la idea de Turing, que no hay ningún método para hacerlo, no que otra máquina no lo pueda hacer. Tampoco un humano dispone de un método para hacerlo. Es decir, pensar estas máquinas como, o pensar estas nuevas formas de inteligencia como algo predecible porque sos por determinista, o como algo no creativo, cuando en realidad ya von Neumann mostró en el año 50 cómo, usando la idea de Turing, puede haber realizadores universales que pueden, en tanto máquinas, en tanto autómatas, reproducirse a sí mismos o producir sistemas más complejos que sí mismos. ¿Cómo diríamos, no? ¿Cómo diría Descartes? ¿De dónde lo saca? Del mundo, como todo el mundo, ¿no? De otros programas que es capaz de interpretar. Interpretar no en el sentido, o no solamente, o habría que ver cuál es el vínculo, ¿no? de esas interpretaciones con las interpretaciones que los humanos hacen. Es decir, en qué sentido las interpretaciones que hacen los intérpretes, constructores básicos de idea de computación, eh, subsumen o se vinculan con la interpretación en términos humanos que se hablaba en alguna charla anterior. Cierro, no cierro nada porque creo que esto fue casi más un juego, una incursión poco ordenada. Intenté hacer ordenada, pero el tiempo que me llevaba era tanto que preferí simplemente marcar algunos puntos y ya igual me excedí mucho en el tiempo, así que cierro con esta idea. Me parece que uno puede pensar, ¿no? En qué sentido invertir la frase de Protágoras. El hombre no es la medida de todas las cosas. Y cómo eso, que se puede leer en muchas claves interesantes, en clave feminista por empezar, o una clave antiespecista, orientada a objetos, o no correlacionista, podemos seguir con un montón de formas en las cuales decir que el hombre no es la medida de todas las cosas ayuda a pensar. Pero también en esta clave que planteé hoy, de alguna manera un poco apurada y quizá imprecisa, en tanto podemos entender y vincularnos y programar, en los dos sentidos de la palabra, futuros en los cuales la vinculación e integración entre sistemas cognitivos no humanos y humanos puedan alcanzar una gran potencia emancipatoria.